La buena noticia de hoy la dio la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, un organismo dependiente de las Naciones Unidas que hace una evaluación de hacia dónde van las economías de la región, básicamente, de lo que ocurre con América del Sur, Centroamérica y el Caribe. Bueno, en el promedio de toda América Latina y América del Sur, la CEPAL corrigió el crecimiento, que estaba pronosticado en 1,9, ahora lo corrigió a 2,1, lo corrigió al alza. La diferencia no es muy significativa, pero hay algunos países sí que esa diferencia le da expectativas de un buen año económico cumplido el primer cuatrimestre. No es el caso de Argentina, porque veamos qué dice la CEPAL respecto de lo que va a ocurrir con las economías de toda América Latina. En el promedio de América Latina y el Caribe el crecimiento 2,1%. Para América Latina el crecimiento general será de 1,9, menos para América del Sur 1,6. En ese contexto, Argentina es de los pocos países que no crece. Solamente 2 países no van a crecer según la CEPAL este año. Uno es Argentina, con un retroceso de su economía del 3,1%. El otro país, hay que buscarlo en América Central y México, es Haití, el 2%. La mala noticia es que Argentina es el país que más va a retroceder económicamente y es uno de los 2 que retrocederá, pero es el que está en penitencia por ser el peor del grado, dado que el retroceso de la economía argentina es del 3,1%. Estos datos ya los habíamos tomado como referencia del Banco Mundial, recuerdan ustedes, lo comentamos en este espacio, pero ahora la CEPAL corrige el crecimiento al alza, aunque es insatisfactorio para las necesidades que tiene el continente, pero marca y subraya lo que va a pasar con la economía argentina, que es la que más retrocede en todo el continente de Latinoamérica, incluido México. No está contemplado esto Estados Unidos, Canadá, sino que desde el Río Bravo hacia el sur. ¿Qué pasa con otros países? Por ejemplo, Bolivia, el Estado plurinacional, la proyección de crecimiento es del 2,1. Chile, nuestros vecinos, 2,3. Salto a Paraguay, 3,8, Uruguay 3,6 de crecimiento. Algunos de esos países tienen sesgo liberal, como Paraguay y Uruguay, mientras que con sesgo socialista o progresista o de centro izquierda, como quieran llamarlo, está Venezuela. Venezuela, aquel país que nos queríamos, que muchos decían cada vez nos parecemos más a Venezuela. Bueno, ojalá nos pareciéramos a Venezuela este año, porque tiene una proyección de crecimiento del 4%, de las más altas de toda Latinoamérica, junto con Costa Rica, que está previsto el 3,9%. El país que mayor proyección de crecimiento tiene es Venezuela, mientras que Argentina tiene la proyección de perder el 3,1% de su economía, un retroceso del 3,1%. Esto da cuenta de una preocupación extendida en un contexto de noticias que no son buenas para toda América Latina, porque la CEPAL dice que hay una crisis de desarrollo en América Latina. Este número, el del 2,1%, es considerado un bajo crecimiento y que profundiza la alta desigualdad, con poca movilidad social y una escasa capacidad institucional y una gobernanza ineficaz. Eso lo dice CEPAL para el promedio de toda América Latina. Imagínense, con un crecimiento del 2,1% es insatisfactorio. Imagínense con un retroceso en nuestro país del 3,1%. En ese sentido, nuestro país es de los 2 del continente que van a retroceder en la economía. Argentina, con toda la riqueza que tiene, económica, potencialidades, y el otro país es de los más pobres y con una crisis institucional sin gobierno como es Haití, que va a retroceder su economía ya diezmada, mucho menos que la Argentina. Hoy se conoció, ayer dio una entrevista el presidente Milei a Univisión,
un canal de los Estados Unidos, y volvió a decir que los salarios le están ganando la inflación. Que, bueno, esa tendencia a la que se aferró en febrero con un 0,1 de diferencia entre la inflación y la mejora de los salarios se ha revertido. Vamos a ver los números que dio a conocer el INDEC hace minutos nada más. ¿Qué ha pasado? En marzo, el crecimiento total del salario en promedio un 10,3%. El salario privado registrado creció un 10%, el salario público un 11%, mientras que el privado no registrado un 9,7%. Como la inflación fue del 11%, los únicos que le igualaron a la inflación fueron los asalariados del sector público. El privado no registrado y el privado registrado, es decir, los trabajadores informales, en el caso de no registrado, 9,7, perdieron 1,3 respecto de la inflación, y el privado registrado, es decir, los trabajadores mal llamados en blanco, un 10%, perdieron un 1% respecto de la inflación. Pero para agarrarse la cabeza cuando uno compara lo anualizado, es decir, qué ocurrió entre marzo del 2023 y marzo del 2024. El crecimiento de los salarios en promedio en un año fue del 200,8%, mientras que el privado registrado le ganó a esa inflación 231,17%. El público, perdón, voy a llamar a la confusión si lo leo en estos términos. El privado registrado 231,17 creció, el público 183,7 y el privado no registrado 129. El promedio de todos esos salarios da 200,8%. Si uno hace un promedio sumando 231, 183 más 129, te da una cifra que si la dividís por 3 te da 200,8. Ese salario creció en un año, en 12 meses, el 200,8%, pero la inflación creció 287,9% en el mismo periodo, en esos 12 meses, con lo cual el salario en el último año, contemplado los 3 primeros meses de por eso no se le puede señalar entera responsabilidad a Javier Milei, perdieron un 87,1%. No se puede en este contexto, porque en un mes, el salario le ganó a la inflación, decir que el salario se está recuperando, y eso que le ganó por 1/10. Por favor, volvamos al último cuadro, Silvia, porque quiero mostrar algo respecto de ese último cuadro que es lo verdaderamente impactante. El salario privado no registrado, es decir, los trabajadores informales, en un año creció 129%, mientras que la inflación creció 287,9%. El abismo que hay en esos sectores que son los más postergados, los más carecientes, los que más necesitan de lo que se recompuso sus ingresos, informales por cierto, y lo que fue la inflación, es tan grande que alarma. Por eso, cuando ayer muchos, hoy lo hicieron como argumento, aseguraban que no había razones para parar, miren si no las hay con estos números. Números que acaba de dar a conocer el INDEC y que refutan, desmienten al propio presidente, que en una entrevista publicada hoy, entiendo que no la hicieron hoy, pero supongo que no tenía los datos todavía, Javier Milei, aseguró que el salario le estaba ganando la inflación. Le ganó por 1/10 en el mes de febrero. En marzo volvió a perder, y no por 1/10, sino en promedio por mucho más, en algunos casos 1,3, en otros 1 punto, pero otra vez los trabajadores asalariados y del sistema formal e informal de la economía volvieron a perder en el cierre del mes de marzo respecto de la inflación. Así son las cosas, Jorge. Gracias, Guillermo, muy amable.